vamos a hablar de las neoplasias, la neoplasia más rara del aparato digestivo, que son las neoplasias del intestino delgado. Como vamos a ver en las próximas diapositivas, vamos a ver de que esta neoplasia es rara a nivel de todo el aparato digestivo y peor cuando hablamos de tracto digestivo, ¿no? Muy bien. Etiología y factores de riesgo. El intestino delgado representa prácticamente el 75% del tracto intestinal, o sea, del tubo intestinal. El intestino delgado es el 75%. El resto, lógicamente, lo constituyen el esófago, el estómago y la parte de colon. Pero el intestino delgado, vean que prácticamente es el 75% del tracto digestivo. Por otra parte, representa, desde el punto de vista de la superficie de absorción a nivel de todo el tracto intestinal, representa el 90% de la absorción, de la superficie de absorción del tracto intestinal. Prácticamente casi toda la absorción está a nivel del intestino delgado. Y solo el 1% de los adenocarcinomas surgen en el intestino delgado. Vean la rareza de la presencia de esta neoplasia a nivel del intestino, solamente un 1%. Existen especulaciones o hipótesis por qué podría ser tan rara la presencia de neoplasias a nivel del intestino delgado. Y entre estas hipótesis está, por ejemplo, existen menos bacterias a nivel del intestino delgado. Si comparamos intestino delgado con intestino grueso, vamos a ver que la diferencia es enorme, ¿verdad? La cantidad de bacterias que hay en el intestino delgado es mucho menor que la cantidad de bacterias que hay a nivel del colon. Entonces, la disminución de la presencia de bacterias anaerobias a nivel del intestino delgado hace que se conviertan menos ácidos biliares en carcinógenos, que suele ser una de las situaciones que no sucede a nivel del intestino delgado. El pH luminal es más alto. Las bacterias generalmente necesitan un pH neutro o ligeramente ácido para su supervivencia y multiplicación. A nivel del intestino delgado, generalmente el pH es más alto. Generalmente tenemos un pH alcalino, que está alrededor de entre 7 a 8 de pH a nivel del intestino delgado. Entonces observamos de que esta podría ser la causa por la que no hay muchas bacterias a nivel del intestino delgado, porque no hay el medio adecuado para que ellos puedan sobrevivir y multiplicarse. Tercero, las hidrolasas. Recordemos que a nivel del epitelio de la mucosa, a nivel del epitelio de la mucosa intestinal, existen múltiples enzimas que hacen una serie de que colaboran prácticamente en el metabolismo y la absorción de sustancias desde la luz intestinal hacia la pared intestinal. Y una de estas enzimas son las hidrolasas. La benzopireno hidrolasa, que es una de las enzimas que tiene el epitelio del intestino delgado, convierte generalmente los carcinógenos en subunidades cada vez menos activas. O sea, prácticamente esta enzima desactiva prácticamente los carcinógenos que estuvieran a nivel de la luz del intestino. Otra de las características son las hipótesis por la cual disminuye el riesgo de neoplasia a nivel del intestino delgado. Otro de los elementos importantes, el tránsito a nivel del intestino delgado es más rápido.
lo cual limita el contacto entre carcinógenos y la mucosa del intestino. Lo que no sucede a nivel del colon. Recuerden que a nivel del colon el tránsito es mucho más lento. Y aquí la sustancia generalmente está casi semisólida. Entonces, esto permite que los carcinógenos que están en lo que constituye la materia fecal a nivel de la luz del intestino permanecen mucho más tiempo en contacto con la mucosa del colon. De ahí que el estreñimiento, por ejemplo, eso se considera como dentro de las hipótesis que predisponen al cáncer de colon. Pero por esta relación, por permanecer demasiado tiempo, la relación entre los carcinógenos presentes en lo que va a constituir la materia fecal con la mucosa del intestino. Esto no se da a nivel del intestino delgado, porque el tránsito es rápido a nivel del intestino delgado. Otra de las cosas que también los carcinógenos se diluyen en el quimo del líquido del intestino delgado. Es diferente tener una sustancia carcinógena en un elemento casi sólido o semisólido, a la diferencia de tener un carcinógeno en un elemento líquido. Cuando está en un elemento líquido, generalmente se diluyen los carcinógenos. En consecuencia, otra también relación con las neoplasias del intestino delgado, ya que estas son de características generalmente líquidas a nivel del intestino delgado, lo que no sucede a nivel del intestino graso. El recambio celular, diferente en la mucosa del intestino delgado y el colon. Generalmente las células epiteliales del intestino delgado generalmente se renuevan casi cada 24 horas. En cambio, en el colon pueden permanecer mucho más tiempo las células epiteliales de la mucosa del colon. En consecuencia, si hubo alguna alteración en alguna célula epitelial producida por un carcinógeno que estaba en la luz del intestino, esta célula se va a desfacelar de la mucosa en promedio de aproximadamente 24 horas. Y va a ser reemplazada, lógicamente, por otra célula nueva. Esto evita que prácticamente las células o las células epiteliales que hubieran o que pudieron haber sufrido alguna transformación permanezcan a nivel de la mucosa del intestino. A nivel principalmente del intestino delgado. Entonces el turnover celular, o sea, el recambio celular es diferente en el intestino delgado que en el intestino grueso, donde las células epiteliales permanecen mucho mayor tiempo para ser recambiadas prácticamente. Entonces, todas estas hipótesis hacen de que se justifique el por qué las neoplasias del intestino delgado son tan raras que solamente el 1% de los adenocarcinomas están a nivel del intestino delgado. Entonces hablamos, es lógico pensar que hay tumores benignos a nivel del intestino delgado. Estos los vamos a dejar más para el estudio de la especialidad. Ahora hablamos directamente de los tumores malignos, que son los que de última van a determinar la situación patológica, en cada paciente y también el pronóstico de cada paciente. Entonces nos interesan los tumores malignos. Aproximadamente 2/3 de los tumores del intestino delgado son malignos. O sea, la gran mayoría de los tumores que se presentan a nivel del intestino delgado son malignos. Muy pocos benignos. Representan el 1.1 al 2.4 de los tumores malignos de los tumores gastrointestinales. O sea, prácticamente si tomamos en cuenta todo el tracto gastrointestinal, se presentan entre todos los tumores malignos solamente el 1 al 1.1 o 2.4%. Vean que son
definitivamente raros los tumores a nivel del intestino delgado. Los tumores malignos más frecuentes del intestino delgado y de los que vamos a hablar ahora, porque nos interesan los que son más frecuentes, ¿de acuerdo? Hay otros que pueden presentarse, pero que son raros. Vamos a hablar ahora de los tumores malignos más frecuentes del intestino delgado. Son el adenocarcinoma, el linfoma, el sarcoma y el tumor carcinoma. Estos son los tumores más malignos, más frecuentes del del intestino delgado. En la diapositiva nos sirve para explicar que una de las formas de ver el intestino delgado es a través del examen contrastado. Se puede hacer de dos maneras. Una, la forma convencional, que es la de darle a ingerir el contraste al paciente, esperar que ingrese a nivel del intestino delgado e ir sacando las placas radiográficas de acuerdo al tiempo, cada 30 minutos, cada 45, cada hora, hasta que prácticamente ingresen a través de la válvula iliocecal hasta el colon. Entonces, esta sería la forma convencional, o sea, de darle a ingerir al paciente el contraste y esperar que el contraste pase desde el estómago hacia el duodeno y del duodeno hacia el yeyuno y del yeyuno hacia el hígado. Entonces, en todo este trayecto podemos ir viendo y sacando las placas correspondientes para ver las diferentes partes del intestino delgado. Esta es la forma convencional, que tiene una serie de limitaciones y desventajas. A veces el contraste no fluye correctamente o hay una superposición de asas importante que a veces no nos permite ver algunas lesiones características a nivel del intestino delgado. Entonces, existe el otro sistema con el cual se puede ver mucho más nítidamente el intestino delgado en un examen contrastado. Y esta es la enteroclisis. A través de una sonda nasoyeyunal se coloca prácticamente el contraste a través de esta sonda, tratando de ingresar prácticamente a la parte del ángulo de Treitz, llegar hasta el ángulo de Treitz y meter a este nivel el contraste. Esto nos permite ver mucho más nítidamente el intestino delgado. Y eso es lo que estamos viendo en esta placa. Ustedes vean la sonda que ha sido introducida y por la cual prácticamente se está metiendo el contraste, lo cual nos permite ver, como ustedes ven, el intestino delgado con mucha mayor nitidez. En esta parte, por ejemplo, podemos ver un pólipo en el intestino delgado, ¿verdad? Que suele ser la causa o el inicio de un adenocarcinoma del intestino delgado. Entonces estamos viendo claramente un pólipo en esta zona. Entonces nos permite ver, como ustedes están apreciando en la diapositiva, con mucha mayor nitidez el intestino delgado. O sea, cuando lo hacemos por enteroclisis. Y el otro, que le damos a ingerir a través de la boca el contraste, esa es la forma convencional. En cambio, esta es una enteroclisis colocando una sonda nasoyeyunal, tratando de llegar al ángulo de Treitz para colocar ahí recién el contraste. Entonces entramos a describir las neoplasias. Y hemos dicho una de las neoplasias importantes de intestino delgado es el adenocarcinoma. Es el más común del intestino delgado y suele originarse en un adenoma. Cuando hablamos de adenoma nos estamos refiriendo al pólipo intestinal. Generalmente los pólipos a nivel de intestino delgado son generalmente las lesiones premalignas en adenocarcinoma. Más del 90% se localizan en el duodeno distal y en el yeyuno proximal. O sea, la parte terminal del duodeno, o sea, la tercera, cuarta porción del duodeno, y el yeyuno proximal. Esta es la parte más frecuente de localización de un adenocarcinoma de intestino delgado.
Es más frecuente en varones y en la sexta década de la vida. Como ya hemos visto, generalmente los tumores aparecen de la sexta década de la vida hacia adelante, en el resto de lo que constituye el aparato digestivo. Hay algunos síndromes y algunas patologías que predisponen al desarrollo de adenocarcinoma. Entre esto están principalmente los síndromes de cáncer hereditario, como ocurre, por ejemplo, en el síndrome de Lynch, responsable del 5 al 15% de los adenocarcinomas. Otra forma de presentación hereditaria, generalmente de cáncer hereditario, está la poliposis adenomatosa familiar, que generalmente se caracteriza por múltiples pólipos duodenales y a veces pólipos a nivel, sobre todo, de la zona ampular en el duodeno, que pueden provocar una serie de sintomatología que vamos a ver a continuación. Y finalmente, el síndrome de Peutz-Jeghers. El síndrome de Peutz-Jeghers también es un síndrome de cáncer hereditario, en el cual podemos observar centenares de pólipos en la mucosa del intestino delgado. Cuanto mayor la cantidad de pólipos en el intestino delgado, mayor la predisposición del paciente a desarrollar un cáncer de intestino delgado, un adenocarcinoma. Ahora, existen también situaciones de enfermedades que provocan inflamación crónica de la mucosa del intestino delgado. Estas también predisponen a la larga a convertirse en un adenocarcinoma de intestino delgado, como es, por ejemplo, la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn, como sabemos, es una patología que está dentro de las enfermedades inflamatorias del intestino y que generalmente con mayor frecuencia afectan el intestino delgado. Entonces, la enfermedad de Crohn es un proceso inflamatorio crónico a nivel de la mucosa del intestino delgado y que a la larga se puede convertir en un adenocarcinoma de intestino delgado. El tumor, o sea, el adenocarcinoma, generalmente suele afectar un segmento intestinal corto, como sucede generalmente en la enfermedad de Crohn. Son segmentos cortos. Su crecimiento suele ser anular con frecuencia, causa estenosis y ulceración. El crecimiento del adenocarcinoma generalmente suele ser anular, afecta la circunferencia del intestino delgado. En consecuencia, es capaz de provocar estenosis y en algunos casos puede provocar ulceraciones a nivel de la masa neoplásica. Entonces, una de las causas importantes de diagnóstico en el adenocarcinoma, al provocar estenosis, puede ser la obstrucción intestinal. Los síntomas más frecuentes derivan de la obstrucción intestinal y la hemorragia, en algunos casos macroscópica y en otros casos hemorragia oculta en materia fecal, o sea, sangre oculta en materia fecal. Entonces, generalmente, dado que afectan prácticamente la circunferencia del intestino, pueden provocar estenosis. En consecuencia, pueden producir obstrucción. También pueden producir ulceraciones a nivel de la masa neoplásica intestinal. Estas ulceraciones a nivel de la masa neoplásica pueden producir hemorragia. Esta hemorragia puede ser macroscópica, es decir, hemorragia generalmente que la podemos observar a nivel de la materia fecal, o puede ser también sangre oculta en materia fecal. Los adenocarcinomas duodenales en la proximidad de la ampolla de Bardet pueden provocar ictericia por obstrucción de la vía biliar. Entonces, los adenocarcinomas, hemos dicho que prácticamente el 90% de los adenocarcinomas están localizados principalmente a nivel del duodeno distal y el hígado proximal. Cuando la localización del adenocarcinoma es en la proximidad o es
está en relación con la ampolla de váter, pueden provocar obstrucción a nivel de la ampolla de váter. Y en consecuencia, el paciente puede aparecer con una ictericia obstructiva. En la diapositiva estamos viendo precisamente un adenocarcinoma, vea, como prácticamente ha invadido casi toda la circunferencia del intestino delgado, provocando una obstrucción, por lo cual se ha tenido que resecar prácticamente esta parte del intestino delgado para reanastomosar en forma terminal, según la situación de cada paciente. Pero esta es la forma de crecimiento del adenocarcinoma. Dentro de los exámenes complementarios que tenemos para el diagnóstico de adenocarcinoma de intestino delgado está la endoscopía digestiva alta con biopsia, principalmente en aquellos casos en la cual la masa neoplásica está localizada a nivel del duodeno. Aquí, a través de la endoscopía digestiva alta, podemos ingresar hasta duodeno y ver prácticamente, biopsiar la masa y establecer el diagnóstico de adenocarcinoma de intestino delgado. La radiología, como ya les anticipaba, la radiología nos sirve muy bien para el diagnóstico de adenocarcinoma de intestino delgado. Hemos hablado ya de la radiología convencional, que nos referimos a cuando el paciente le damos a ingerir el contraste y esperamos que ésta llegue al intestino delgado para sacar prácticamente las placas. Esta sería la radiología convencional. Y la enteroclisis que hemos dicho colocando una sonda nasoyeyunal tratando de llegar al ángulo de 3. Suele mostrar un segmento intestinal. En la radiografía lo que podemos encontrar es un segmento intestinal estenosado, o sea, una estenosis en el intestino, generalmente con pérdida del patrón, mucoso, de la mucosa del intestino delgado. Y generalmente asociada a una dilatación preestenótica. Esta suele ser la clásica imagen de un adenocarcinoma, en la cual encontramos una dilatación preestenótica, ¿verdad? Vemos que la obstrucción a nivel del intestino está provocada por la estenosis, y si observamos la mucosa a nivel de la estenosis y en la región adyacente a la estenosis, vamos a ver que esta mucosa es de tipo irregular. Esto provocada principalmente por la neoplasia. La tomografía computada nos sirve muy bien para aquello de determinar la extensión locorregional, es decir, cuánto de intestino está tomado y cuánto de elementos en la vecindad de la neoplasia también están tomados. O sea, hay invasión hacia órganos vecinos o hacia asas intestinales vecinas por la neoplasia. Para esto nos sirve muy bien la tomografía con contraste de abdomen. Y este nuevo elemento que tenemos ahora a nivel de estudios complementarios en la gastroenterología, la cápsula endoscópica, la videocápsula endoscópica. Estudio que nos permite, estudio de elección, ¿no?, para el paciente con hemorragia digestiva oculta o también en la detección del tumor. Sus principales limitaciones de la cápsula endoscópica es la incapacidad por de pronto de biopsiar. Es decir, con la cápsula endoscópica podemos ver el tumor. Y podemos también ver si está sangrando o no está sangrando el tumor. Entonces nos sirve para el diagnóstico, y para el diagnóstico de tal vez de un paciente con hemorragia digestiva oculta, en la cual podemos ver que la masa neoplásica se está ulcerando y está provocando hemorragia. Esto lo podemos ver a través de la videocápsula endoscópica, ¿verdad? Las limitaciones de la videocápsula endoscópica. Lamentablemente, hasta el presente, aunque considero que en el futuro es probable que se descubra, que se fabrique una cápsula que nos permita biopsiar, tal vez en el futuro,
Pero por de pronto, la cápsula endoscópica, la limitación que tiene es que no podemos biopsiar. A través de la cápsula endoscópica no podemos hacer biopsia, solamente podemos ver la masa neoplásica o las complicaciones que se están produciendo a nivel de la masa neoplásica. Y tercero, si hay una estenosis y el intestino está estenosado, lamentablemente recordemos que la videocápsula endoscópica es dependiente del peristaltismo intestinal. Es decir, el peristaltismo intestinal es el que hace progresar la cápsula endoscópica a través de todo el tracto intestinal, ¿verdad? Si hay una obstrucción a nivel del tracto intestinal, a nivel del intestino delgado, allí se va a detener la cápsula y no va a poder progresar más. En consecuencia, generalmente se detiene en las zonas de estenosis. Y eso es lo que estamos viendo en esta diapositiva, ¿verdad? La masa neoplásica que ha estenosado prácticamente todo el intestino delgado, ¿verdad? En la cual se ha quedado prácticamente la videocápsula endoscópica. No ha podido atravesar esta zona y en consecuencia se impacta prácticamente en esta zona. Aquí estamos viendo ya una aparente mucosa de intestino delgado aparentemente normal. En esta zona vemos que hay compromiso. Si bien esta es la masa neoplásica, pero vemos que a nivel de esta zona la mucosa no está normal. ¿De acuerdo? En cambio, esta parte sí, aparentemente, habría que ver desde el punto de vista microscópico si esta parte no está tomada. Esta una desventaja de la videocápsula endoscópica. La videocápsula endoscópica yo considero que es un progreso importante en el diagnóstico de patología a nivel del intestino delgado. Hasta hace más de 10 o 15 años más o menos, casi a 20 años ya van, del descubrimiento de la videocápsula endoscópica, no podíamos ver el intestino delgado. Tenemos los enteroscopios, que son lo mismo que los endoscopios que utilizamos para ver estómago, duodeno, ¿verdad? Los enteroscopios tenían el problema de no poder progresar. Muchas veces entraban a una asa de intestino delgado y se impactaban, o sea, no podían seguir prácticamente las formaciones del asa intestinal. Muchas veces nos llegamos prácticamente hasta la primera porción del yeyuno y ahí se impactaba prácticamente, no podíamos progresar más con el enteroscopio. Por esto resultó ideal el enteroscopio como medio ideal en el acto intraoperatorio, mientras el cirujano nos guiaba prácticamente el endoscopio a través de todas las asas intestinales, ¿verdad? Una vez abierto el abdomen. En este caso sí se podía ver, se podía inspeccionar prácticamente el intestino. Tenía este problema en los enteroscopios. En cambio, la videocápsula endoscópica, no. A través del peristaltismo intestinal nos permite ver prácticamente todo el tracto intestinal, tanto de intestino delgado como de colon. Entonces, un gran progreso en relación. La limitación, que lamentablemente no podemos por de pronto biopsiar a través de la cápsula endoscópica. Tratamiento. El tratamiento en el adenocarcinoma generalmente es quirúrgico y requiere resecciones amplias de los segmentos afectados, incluyendo el mesenterio y las zonas linfáticas contiguas. Como hemos visto en la placa, en la diapositiva anterior, se ha tenido que sacar prácticamente parte del intestino delgado con todo el mesenterio y con las zonas linfáticas que en ese momento del acto operatorio se observen que están comprometidas. Entonces esto hace de que si hay ganglios linfáticos comprometidos un poco más allá de la neoplasia en sí del intestino delgado, hay que resecar esa zona más. Por esto, las resecciones suelen ser amplias en el adenocarcinoma. No solamente la zona del adenocarcinoma, sino también hay que ver si hay compromiso ganglionar
regional en la zona. Y hay que resecar toda esa parte de intestino delgado. El pronóstico es malo, dado que alrededor del 80% de los casos que tienen diseminación metastásica en el momento del diagnóstico. Esto ensombrece prácticamente el diagnóstico o el pronóstico en este tipo de pacientes, porque cuando hacemos diagnóstico de adenocarcinoma de intestino delgado, generalmente el 80% de los pacientes ya tienen metástasis regionales o metástasis hacia órganos vecinos o metástasis a distancia. Por esto, el pronóstico del diagnóstico de cáncer de intestino delgado suele ser una alteración, lamentablemente, de un pronóstico malo. La utilidad de la quimioterapia en adenocarcinoma o de la radioterapia en adenocarcinoma no está bien establecida. No hay muy buenos resultados en relación a la utilización de quimioterapia en pacientes con adenocarcinoma. En la diapositiva nuevamente estamos viendo esta zona de estenosis con dilatación del intestino delgado. En esta zona, aquí ya estamos viendo intestino delgado, ¿no? Y esta zona estenótica, característica del adenocarcinoma de intestino delgado. Muy bien, ahora pasamos a la otra neoplasia, el linfoma intestinal o linfoma de intestino delgado. Otra de las neoplasias frecuentes en el intestino delgado, dentro de los raras que son, ¿verdad? El linfoma primario de intestino delgado tiene su origen en el tejido linfoide de la submucosa y la mucosa. La mayoría corresponde al linfoma de células B, grandes. Generalmente estas son, cuando hacemos un examen microscópico del linfoma, observamos que el linfoma está compuesto principalmente por células B. Recordemos que el tejido linfoide puede estar compuesto por células T y células B, ¿verdad? Generalmente es las células B, de tipo B, las que están comprometidas en la neoplasia. Para considerar, recordemos que hay el linfoma Hodgkin, no, ¿verdad? Entonces, para considerarlo una neoplasia primaria de intestino delgado, ¿verdad? Y no sea parte de un linfoma de Hodgkin, donde hay compromiso prácticamente de otros órganos más, no solo el intestino delgado, debemos tener los siguientes parámetros para considerarlo primario de intestino delgado, o sea, localizado solo en el intestino delgado. El origen del linfoma está en el intestino delgado. Estas son ausencia de ganglios linfáticos a distancia. 2. Ausencia de linfadenopatías mediastínicas por radiografía de tórax. Lo clásico del otro tipo de linfoma es la presencia no solamente de adenopatías a nivel intestinal, sino adenopatías también a nivel del tórax, lo que prácticamente descarta que sea un linfoma primario de intestino delgado. Segundo, afectación exclusiva del intestino y ganglios linfáticos regionales en la laparotomía. Si hablamos de ganglios linfáticos durante el acto quirúrgico, tenemos que ver que solamente están afectados los ganglios linfáticos intestinales, aquellos que hacen el drenaje linfático de una porción de intestino, ¿verdad? Si observamos que hay ganglios linfáticos en otras zonas, muy probablemente no es un linfoma primario de intestino delgado. Otra de las cosas, si está afectado vaso o hay metástasis hepática o hay, en el mismo caso, hay problema en el hígado y en el vaso, lo más probable es que sea de otro tipo de linfoma y no un linfoma primario de intestino delgado. Entonces, podríamos decir, estos factores tendrían que ser considerados para pensar en el diagnóstico del linfoma primario de intestino delgado.
Aquí estamos viendo en la diapositiva un linfoma yeyunal. Veamos, esta es la masa neoplásica, que en este caso está ulcerada y que tiene una necrosis central. La masa neoplásica tiene una psicosis central. Vemos una pequeña ulceración y la necrosis de la parte central de la masa neoplásica. En el linfoma de intestino delgado existen algunos factores de riesgo, como ser, por ejemplo, algo que ha llamado la atención, la infección por helicobacter, que pudiera provocar alteración neoplásica a nivel del intestino delgado. Otra de las enfermedades de riesgo para el linfoma de intestino delgado es la enfermedad celíaca. Muchos de los pacientes con enfermedad celíaca que están prácticamente en progresión de la enfermedad por 10, 20 años, finalmente desarrollan un linfoma de intestino delgado. Dentro está también las enfermedades inflamatorias intestinales, como hemos dicho, la enfermedad de Crohn, sobre todo. En estos casos pueden también desarrollar o convertirse en linfoma de intestino delgado. Los estados o la patología de inmunosupresión asociada al HIV o trasplante de órganos también predispone al desarrollo de linfoma de intestino delgado. Es decir, los estados de inmunosupresión asociados al HIV. Recordemos que uno de los elementos importantes, la inmunosupresión en el paciente con HIV positivo como parte del tratamiento. Esto predispone al desarrollo del linfoma de intestino delgado, según los estudios. Otro de los elementos también que se ha podido observar de que los pacientes con trasplante de órganos sólidos, sobre todo trasplante hepático, trasplante renal, como tienen que recibir inmunosupresores casi de por vida, ¿no? Tienen que recibir, sobre todo dependiendo de cada paciente, tienen que recibir inmunosupresores de por vida. Estos pacientes también están predispuestos a el desarrollo del linfoma de intestino delgado. El linfoma primario representa un espectro de distintas entidades que se pueden categorizar en tres grupos. El linfoma de intestino delgado puede presentarse en tres formas, no siempre con las clásicas formas de linfoma primario de intestino delgado, sino puede presentarse de otra forma, de desarrollo de otro tipo de patología. Como ocurre, por ejemplo, con el linfoma del tejido linfoide asociado a la mucosa, los llamados tumores MALT. Dentro de este grupo se encuentra la enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado, llamado también linfoma mediterráneo. Por ejemplo, esta puede ser una forma de presentación del linfoma primario de intestino delgado. Es decir, este paciente a la larga que es diagnosticado de enfermedad inflamatoria del intestino delgado, puede a la larga desarrollar un linfoma de intestino delgado. El linfoma de las células T asociado a la enteropatía, intolerancia al gluten. Estas son las linfomas de la enfermedad celíaca. Vean que aquí las células son de tipo T. En estas también puede ser que el paciente con una enfermedad celíaca a la larga desarrolle un linfoma, pero no con células B, sino con células T, ¿verdad? Con linfocitos de tipo T. ¿Qué se puede observar en todos los pacientes que tienen enfermedad celíaca? Finalmente, puede presentarse en otro tipo de linfomas conocidos con nombres propios, como el linfoma difuso de células B o el linfoma de Burkitt. Todas estas formas son
podríamos decir, otra forma de presentarse del linfoma primario del intestino delgado. No siempre los linfomas se van a presentar con la forma clásica. Pueden presentarse en otras formas y a la larga son linfomas de intestino delgado. Aquí estamos hablando del clásico adenoma de intestino delgado, estamos viendo un pólipo de intestino delgado. Estas lesiones generalmente suelen ser las lesiones preneoplásicas en intestino delgado. Pues a partir de un adenoma, es decir, de un pólipo, se desarrolla principalmente el adenocarcinoma que hemos visto en las diapositivas al inicio de la clase. La localización. ¿Dónde se localiza el linfoma intestinal? Vamos a ver que hay algunas pequeñas diferencias. El linfoma más frecuente es en el yeyuno proximal y su pronóstico es poco favorable debido a las complicaciones y a las recurrencias. Entonces vemos que la localización más frecuente es en el yeyuno proximal. A diferencia del adenocarcinoma que se localiza tanto en el duodeno distal y el yeyuno proximal. El linfoma generalmente afecta más el yeyuno proximal. Clínica. La clínica del linfoma depende de su localización y la extensión de la neoplasia. Suele presentarse con dolor abdominal de tipo cólico, náuseas, vómitos, pérdida de peso, alteraciones del ritmo cardíaco y síndrome anémico. Una de las características del linfoma es el problema de la hemorragia. En consecuencia, muchos de los pacientes pueden presentar síndrome anémico nada más como clínica del paciente. En otros casos, en la medida que avance la lesión neoplásica y provoque obstrucción, el dolor sería de tipo cólico, puede ir asociado lógicamente a náuseas y vómitos, en la medida en que se va estenosando el intestino, ¿verdad? Cada vez más, en la medida que vaya disminuyendo la luz del intestino, las náuseas y los vómitos serán cada vez más frecuentes. Esto lógicamente va a ocurrir de que el paciente, por el dolor, trate de disminuir prácticamente la ingesta de alimentos, por una parte. Esto va a contribuir a la pérdida de peso. Además de los efectos secundarios o sistémicos que va a producir la neoplasia para producir baja de peso, ¿verdad? La perforación intestinal causada por la tendencia ulcerativa. Una de las características del linfoma es la ulceración. Si bien esto suele ser raro en el adenocarcinoma, en el linfoma suele ser frecuente la ulceración de la masa neoplásica. Y esta ulceración, si progresa a través de toda la pared del intestino delgado, puede provocar una perforación. Dadas las características del crecimiento, con poca tendencia a la obstrucción completa, suelen ser tardíos prácticamente la presentación de obstrucción en linfoma de intestino delgado. Lo que en adenocarcinoma generalmente suele ser la forma de presentación. En cambio, en el linfoma, la tendencia a la obstrucción generalmente es mucho más tardía. Sin embargo, es frecuente la hemorragia, a diferencia del adenocarcinoma, donde el adenocarcinoma puede presentar hemorragia. En algunos casos puede no presentar. En cambio, en el linfoma generalmente hay hemorragia por estas lesiones ulcerativas que provoca el linfoma de intestino delgado. Entonces, esto puede provocar una hemorragia generalmente intermitente y generalmente escasa. Por esto, generalmente el paciente puede producir una anemia, generalmente tipo crónico, por las pérdidas que son intermitentes y generalmente en escasa cantidad.
Pero la lesión que suele provocar el linfoma intestinal es, a diferencia del adenocarcinoma, lesiones principalmente ulcerativas. Aunque pueden producir estenosis en tiempo mucho más prolongado, una de las características es la hemorragia. Predomina en el ilion, mientras que la enfermedad inflamatoria del intestino delgado, la afección suele ser más frecuente en el duodeno y en el ileum. Hemos dicho que una forma de presentación del linfoma del intestino delgado es la enfermedad inflamatoria del intestino delgado. La enfermedad inflamatoria proliferativa del intestino delgado es una forma de presentación del intestino. Cuando se presenta en esta forma, generalmente la localización suele ser más frecuente a nivel del duodeno y el ileum. Vean que las dos neoplasias por su localización en muchos de los casos pueden ser confundidas, pues la localización generalmente no es muy diferente tanto en adenocarcinoma como en linfoma de intestino delgado. Diagnóstico diferencial radiológico, enteritis regional o tuberculosis de intestino delgado. Por la localización, en algunos casos, el linfoma de intestino delgado localizado a nivel de la porción distal del intestino delgado puede confundirse con la enteritis regional, es decir, la enfermedad de Crohn. Uno de los diagnósticos importantes donde la enteritis regional es una enfermedad frecuente, como ocurre en los países vecinos, ¿verdad? Uno de los diagnósticos diferenciales es, por ejemplo, ya hemos hablado cuando hablamos de tuberculosis también, ¿verdad? La enfermedad de Crohn, o llamada también enteritis regional. Y otro de los elementos que afecta la parte distal del ileum, la tuberculosis del intestino delgado. Dos diagnósticos diferenciales importantes cuando el linfoma está localizado en la parte distal del ileum. Aquí vemos otra diapositiva con un linfoma ileunal, ¿verdad? Vean aquí las lesiones ulcerativas, todavía cubiertas por coágulos, ¿verdad? Y la estenosis provoca. La característica es de que la estenosis que provoca el linfoma generalmente es mucho más lenta en relación al adenocarcinoma. Pero vean que también ha habido una resección de la parte afectada por la neoplasia. Tratamiento. Es necesario determinar el estadio para establecer el pronóstico y la utilidad de la cirugía. Lógicamente, esto hay que establecer el estadio en el cual se encuentra la neoplasia. En muchos de los casos no va a ser necesario hacer cirugía porque el paciente ya tiene metástasis tal vez a distancia, como metástasis hepática. En consecuencia, en estos casos ya no sirve la cirugía. En consecuencia, tenemos que saber establecer el estadio y de acuerdo a eso determinar el pronóstico y la utilidad de la cirugía. Ello incluye la necesidad de obtener tejido de la pared del intestino delgado por laparotomía o laparoscopia. Hacer un diagnóstico histológico de la adenopatía. Esto es importante, ya sea por laparotomía o por laparoscopia. La laparoscopía a través de ver la lesión en una determinada porción de intestino delgado y a través de la laparotomía generalmente secundaria a la exéresis de la obstrucción. ¿Verdad? Se reseca prácticamente la parte obstruida y si bien por las características puede impresionarnos como una neoplasia de intestino delgado, será la anatomía patológica la que nos va a determinar, nos va a certificar que es realmente una neoplasia. Deben intervenirse los linfomas localizados que provocan obstrucción, perforación o hemorragia. Generalmente estas son las indicaciones de cirugía en el paciente con linfoma de intestino delgado. Obstrucción, perforación o hemorragia. Los tumores pequeños, con histología de bajo grado y ausencia de diseminación, puede ensayarse la quimioterapia. En linfoma de intestino delgado, la quimioterapia se ha visto que tiene mejores resultados que en adenocarcinoma. Como hemos visto, el adenocarcinoma, tanto la quimioterapia como la radioterapia, tiene una utilidad muy limitada.
En cambio, se ha visto mejores resultados en linfoma de intestino delgado con quimioterapia, sobre todo en aquellos pacientes en los cuales la histología es de bajo, o sea, displasia de bajo grado en la neoplasia. En este tipo de pacientes puede intentarse la quimioterapia. En tumores de mayor tamaño y extensión suele ser precisa la cirugía complementada con la poliquimioterapia. Utilizar varios quimioterápicos, ¿verdad? En aquellos casos en los cuales hay extensión, suele ser precisa la cirugía complementada. Entonces, la cirugía, podríamos decir, como primera intención, para resecar el tumor, y posteriormente el paciente es sometido a quimioterapia, con muy buenos resultados, sobre todo en linfoma de intestino delgado. En la enfermedad inmunoproliferativa de intestino delgado, en los estadios iniciales se puede utilizar, se ha visto una muy buena respuesta a la utilización de tetraciclina a 2 miligramos a una dosis de 2 gramos día durante periodos prolongados. La mejoría en este tipo de presentación del linfoma de intestino delgado se cree que es consecuencia de la mejoría del sobrecrecimiento bacteriano asociado a la lesión neoplásica, a la lesión provocada por esta enfermedad, que a la larga podemos identificar que se trata de un linfoma de intestino delgado. Entonces vemos que la sobrepoblación bacteriana provoca mayor lesión, de que el paciente a la larga, de ser una enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado, se convierta a la larga en un cáncer de intestino, un linfoma de intestino delgado. Se ha visto que la administración de tetraciclina, 2 gramos generalmente por día y por tiempos prolongados por varios meses, el paciente puede mejorar. Pero se cree que esta mejora que tiene este paciente con esta presentación de enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado se debe a que controla el antibiótico el sobrecrecimiento bacteriano en la zona donde está implantada la neoplasia. Tumor yeyunal. Estamos viendo aquí un tumor yeyunal, una lesión ulcerada. Esta es la lesión, ¿verdad? Y vemos una lesión ulcerada. Como hemos dicho, una de las características del linfoma es la ulceración de la neoplasia, que puede provocar generalmente hemorragia intermitente. Pasamos a otra neoplasia, finalmente, al sarcoma. Son tumores malignos de diverso origen. Tumor del estroma, o sea, cuando hablamos de estroma nos estamos refiriendo a la base esquelética o sustentación del órgano. Hay múltiples elementos que van a ser la estructura de sostén prácticamente a toda lo que constituye la pared del intestino. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el fibrosarcoma, que está generalmente relacionado con el tejido conjuntivo que forma parte de la pared del intestino delgado. Las partes que tienen tejido adiposo, ahí está el liposarcoma. También puede haber un angiosarcoma, que está originado principalmente a nivel del recubrimiento de las paredes que cubren los vasos de una determinada parte del intestino delgado. O también pueden originarse a nivel de los nervios que inervan la parte determinada del intestino delgado, provocando un neurofibrosarcoma. O sea, todas las estructuras que hacen el esqueleto o el sostén de la pared del intestino pueden provocar el denominado sarcoma. El más frecuente es el tumor del estroma gastrointestinal, representado principalmente por el 83 al 86%. Es decir, prácticamente todos estos elementos que forman parte de la estructura
de la pared del intestino delgado representan el 83 al 86% de los sarcomas del intestino delgado. Se los localizan mayormente en la pared del yeyuno y el ilio. Su crecimiento suele ser extraluminal y no provocan obstrucción. Eso es una de las características de los sarcomas. Proliferan en forma extraluminal. Generalmente crecen desde la parte de la estructura afectada en la pared del intestino delgado hacia el exterior, ¿verdad? Hacia el peritoneo que está recubriendo prácticamente el intestino. No crecen hacia el interior, hacia la luz, en dirección de la luz. Por lo tanto, generalmente no provocan obstrucción. El tratamiento de elección es la resección en bloque. Hay que resecar prácticamente toda la parte del intestino delgado con todo lo que esté comprometido. En la diapositiva, en realidad no estamos mostrando un sarcoma, sino más bien estamos viendo una de las situaciones raras que se ve en el intestino delgado. El de una metástasis en el intestino delgado de una neoplasia de otra parte. Ocurre, por ejemplo, una metástasis en células escamosas de cáncer de cabeza y cáncer de piel, de células escamosas que pueden dar metástasis a nivel del intestino delgado. Una de las cosas raras también que se presenta en el intestino delgado como elemento de metástasis. Generalmente el intestino delgado es afectado por metástasis por continuidad o por invasión de una neoplasia de un órgano intraabdominal. Aquí observamos una metástasis por vía hematógena rara hacia el intestino delgado, como ocurre con los cánceres de piel. Finalmente, llegamos al último tumor, el tumor carcinoide. Se desarrolla a partir de las células enterocromafines de las criptas del Lieberkühn. Recordemos que las células enterocromafines de las criptas del Lieberkühn, que son las glándulas intestinales prácticamente, estas células generalmente están encargadas de la secreción de hormonas dentro de la glándula del intestino delgado. Entonces, se desarrollan a partir de estas células, de las células enterocromafines. Su localización más frecuente es en los 60 centímetros distales del ilion, el apéndice y el recto. Generalmente los carcinoides se localizan prácticamente en la parte distal del ilion. Vean que va a ser un diagnóstico diferencial importante como enfermedad de Crohn, tuberculosis intestinal, linfoma de intestino delgado y a veces adenocarcinoma, ¿verdad? Que es una situación muy especial. Pero los carcinoides también pueden localizarse en la parte distal del ilion, además de localizarse en el apéndice y en el recto. Se caracterizan por su pequeño tamaño, su localización preferente es en la submucosa y tienen una potencial de multifocalidad. Es decir, generalmente los carcinoides se presentan en múltiples focos de neoplasia. En todas estas zonas, ya sea la parte terminal del ilion, a nivel del apéndice o a nivel del recto, generalmente pueden presentarse múltiples focalidades, no solamente una sola lesión, pueden ser varias lesiones en determinados órganos. Los localizados en el apéndice y el recto raramente metastizan, mientras que los de intestino delgado pueden hacerlo en función de su tamaño. Generalmente los que están localizados, los carcinoides a nivel del recto o el apéndice, rara vez dan metástasis hacia órganos vecinos o a órganos a distancia. En cambio, los de intestino delgado pueden dar metástasis, pero dependiendo principalmente del tamaño de la neoplasia. Cuanto más grande sea la neoplasia, mayor la posibilidad de dar metástasis en un tumor carcinoide. Y esta suele ser uno de los hallazgos que podemos encontrar. Hay muchos pacientes que pueden tener esta sintomatología y que muchas veces pasa desapercibida.
y puede ser explicada por múltiples patologías, cuando en realidad se trata de un tumor carcinoide. El denominado síndrome carcinoide tiene lugar como consecuencia de liberación de sustancias vasoactivas tales como serotonina, bradicinina, histamina, catecolaminas y prostaglandinas. Generalmente, consecuencia de diseminación metastásica hacia el hígado. Este síndrome carcinoide que muchas veces puede desorientarnos y hacernos pensar en múltiples patologías antes que pensar en un tumor carcinoide. Las manifestaciones del síndrome carcinoide se presentan de manera episódica, en forma de palpitaciones, sudoración, enrojecimiento facial, el denominado flushing. El paciente de pronto aparece con la cara roja y poco a poco se le va perdiendo. Muchas veces confundida con un fenómeno alérgico, ¿verdad? Con una reacción alérgica secundaria. En algunos pacientes puede aparecer diarrea acuosa o dolor abdominal. Entonces, estas manifestaciones del síndrome carcinoide muchas veces es confundida con múltiples patologías y una de las más frecuentes es el problema de la reacción alérgica. En realidad, puede tratarse de un tumor carcinoide. Aquí lo mismo, nuevamente volvemos a otra de las rarezas de lo que ocurre a nivel del intestino delgado, una metástasis yeyunal de un cáncer de pulmón. Cosas raras que suelen suceder a nivel del intestino delgado. Finalmente, para terminar el tumor carcinoide, los exámenes complementarios, la endoscopía digestiva alta, cuando la localización del carcinoide está a nivel del estómago o el duodeno. La colonoscopía nos sirve para aquellos pacientes en los cuales el tumor está localizado a nivel del recto o el colon. En estos casos, la colonoscopía nos da un diagnóstico prácticamente certero porque podemos biopsiar. Lo mismo sucede con la endoscopía digestiva alta, cuando el carcinoide está localizado a nivel del estómago o el duodeno. La cápsula endoscópica en la actualidad es de gran utilidad para la detección de estos tumores. Vemos que la cápsula endoscópica nos sirve no solamente para la detección de aquellos pacientes con hemorragia oculta de origen digestivo, sino también para localización e identificación de tumores a nivel del intestino delgado, lo que ha hecho prácticamente que la cápsula endoscópica sea el método de elección para investigación de patología, sobre todo neoplástica a nivel de intestino delgado. Tratamiento. El tumor no metastásico es siempre quirúrgico. Resección donde esté localizado. En los pacientes con síndrome carcinoide, la administración del octreótido a dosis de 150 microgramos cada 8 horas por vía subcutánea permite paliar los síntomas derivados del exceso de las sustancias vasoactivas. O sea, tratamiento médico en aquellos pacientes en los cuales presentan síndrome carcinoide, ¿verdad? Generalmente se utiliza por vía subcutánea. Este tipo de tumor tiene manifestaciones, podríamos decir, sistémicas. En consecuencia, en estas manifestaciones sistémicas puede servirnos la utilización de este medicamento a una dosis de 150 microgramos cada 8 horas por vía subcutánea. Nos permite controlar las manifestaciones sistémicas de la enfermedad. El tratamiento definitivo, lógicamente, será la exéresis del tumor. Pero mientras se opera el paciente, el tratamiento puede ser durante las crisis o la presentación del síndrome carcinoide. Finalmente, aquí estamos viendo un clásico síndrome de Peutz-Jeghers, donde vemos pólipos múltiples, algunos pequeños,
Así son el Peucheres, algunos pueden ser grandes y algunos pequeños pólipos sésiles en toda la mucosa del intestino delgado. Esto es una de las eh, enfermedades hereditarias de neoplasia hereditaria como el Peucheres. Clásicos, pequeños pólipos sésiles, algunos grandes, pero que pueden tomar grandes extensiones de mucosa de intestino delgado. Muy bien. De esta manera, terminamos con este tema, que es prácticamente el último tema de intestino delgado. No sé si hay algunas preguntas en relación a esta patología del que hemos avanzado hoy día. Doctor, con respecto al tratamiento definitivo, luego la última palabrita que dijo con del tumor carcinógeno sería quirúrgicamente, ¿no? Claro, la resección quirúrgica, donde se localice, lógicamente, si está en estómago, por ejemplo, lo que vamos a hacer es la sospecha de una neoplasia. Con el endoscopio vamos a meter una pinza de biopsia y biopsiamos, ¿verdad? Mandamos a anatomía patológica, la anatomía patológica nos dice un tumor carcinoide de intestino delgado. Muy bien, en consecuencia, habrá que hacer la resección, sobre todo en aquel paciente en el cual tiene síndrome carcinoide con todos los efectos de manifestaciones sistémicas del tumor, ¿verdad? En este tipo de pacientes hay que hacer resección, ¿verdad? Generalmente es resecar parte de estómago que está comprometida, generalmente una gastrectomía parcial, dependiendo de dónde esté localizado el carcinoide, ¿verdad? La resección, hacer una gastrectomía parcial. Personalmente, este tipo de tumores, no quiero presumir de que he visto todo, ¿no? Personalmente yo no lo he visto, ese tipo de tumores. Deben ser tan raros que durante mi experiencia no los he visto. Pero la literatura aconseja resecar el tumor, con lo cual generalmente el paciente evoluciona favorablemente. No sé si hay alguna otra, no sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien, nos vemos entonces la próxima clase, como Hasta la siempre. próxima, doctor. Nos vemos la próxima, cuídense, nos vemos la próxima clase. Hasta luego, tengan ustedes muy buenos días. Hasta luego, doctor.